tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 7 de agosto del 2023. La verdad es que estuvo muy interesante la entrevista que realizó Sabina Berman al ministro Arturo Saldívar, en donde en esta misma, pues la verdad es que empina al Poder Judicial y también a Norma Piña. Lo que pasa es que se ha tratado de generar una narrativa equivocada de que en estos tiempos, sobre todo cuando yo fui presidente de la Corte, no hubo independencia judicial, cuando nuestras sentencias demuestran justo lo contrario. No solo las de la Corte, sino las de todos los tribunales federales. Un gran número de resoluciones han sido en contra del gobierno. Sí. Hasta antes de esta etapa, no había habido un solo caso de una política pública esencial a un gobierno que la Corte o el Poder Judicial hubiera declarado inconstitucional. Entonces es muy curioso que cuando la Corte empieza a realizar esta labor y cuando tiene independencia, se trate de decir que se perdió algo que se tenía cuando, reitero, las votaciones nos demuestran que normalmente el Poder Judicial votaba a favor de las políticas públicas de los gobiernos anteriores. Y esto tiene una lógica. En un momento en donde hay una enorme transformación en el país, anteriormente el poder político, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado. Hoy que el poder político cambia, se escinde el poder económico y el poder mediático tiene otra lógica. Entonces, esta pluralidad y este terremoto político que se da en el país a partir de la elección de 2018, pues hace que las cosas cambien de manera muy importante. Pero la independencia ahí está. Es decir, en esta sacudida lo que ha pasado es que se han separado los poderes por primera vez, el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo. Exactamente, fundamentalmente el judicial y el poder ejecutivo, porque se habla mucho del poder legislativo, pero a ver, es lógico, no solo en México, en cualquier país, que si un presidente tiene mayoría en el Congreso, porque se la dio la ciudadanía, aproveche esa mayoría. Mal haría, y sería muy absurdo, que una mayoría legislativa esté votando en contra de sus propios intereses y del mandato que recibieron en las urnas. Pero en relación con el Poder Judicial, efectivamente, hoy hay una auténtica separación de poderes, una división de poderes, y el Poder Judicial ha venido actuando con mucha independencia. Ahora hay un grado de hipocresía grande cuando se afirma, lo describe el sexenio de Felipe Calderón como de la criminalidad institucionalizada, y ahora las quejas que hay sobre este gobierno, y no es que yo defienda este gobierno, pero hay una sensación, Arturo, de que el lenguaje ya no nos sirve, porque el lenguaje sirve para deformar, no para cifrar. ¿No sientes esta desesperación, en especial tú que eres un juez supremo de la nación, que usas el lenguaje para dictar justicia? Realmente lo que ha sucedido es que los adversarios del presidente, particularmente quienes perdieron el poder que venían ejerciendo desde hace tiempo, están muy enojados y han impulsado una narrativa a favor de lo que ellos llaman el Estado de Derecho, como si ese Estado de Derecho se hubiera respetado antes y a partir de ahora no. Yo he dicho, lo acabo de afirmar contigo y lo reitero, nunca la Corte había gozado de tanta autonomía e independencia como los últimos 4 años
y medio. ¿Y cómo se demuestra? Con las sentencias que hemos dictado. ¿Cómo se demuestra que esta independencia no era tan fuerte, por decirlo de alguna manera, antes? Con las sentencias. Y otra cosa también importante, yo he votado igual estos 4 años y medio que como voté todos los años anteriores que fui ministro. Yo no he cambiado mis convicciones, los valores y principios que defiendo porque cambió un sexenio. Quizás lo único que sucedió es que hoy esa forma de entender ciertos fenómenos sociales es más acorde a mi pensamiento que la que había anteriormente. Yo no cambié, lo que cambió fue la realidad política del país. Yo siento exactamente lo mismo, yo siempre me sentía como demasiado provocativa y de pronto la política me alcanzó, pero yo ya pensaba a la izquierda desde la adolescencia, vaya. Sí. Arturo, de cada 10 mexicanos, 8 no le tienen confianza al Poder Judicial. Yo te pregunto por qué. Mira, aquí hay que decir varias cosas. Primero, hace 4 años, poco más de 4 años, cuando yo llego a la presidencia de la Corte, la verdad veníamos de un proceso electoral en donde todas las instituciones habían sido reprobadas por la ciudadanía. Había un hartazgo social sobre una clase política y sobre el manejo institucional. Lo que yo hice cuando llego a la presidencia de la Corte es primero convocar una autocrítica, aceptar lo que estábamos mal, reconocerlo y después iniciar una profunda reforma judicial que nosotros mismos encabezamos con el apoyo del presidente López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Y logramos avanzar muchísimo y generar cambios paradigmáticos en el Poder Judicial Federal. De acuerdo a las encuestas del Economista, yo recibí el Poder Judicial, la Corte en específico, con un 63% de negativos y la entregué con un 63% de positivos. Te pido que nos expliques algunos dictámenes recientes muy controversiales. Sí. La Suprema Corte, por ejemplo, invalidó el acuerdo que declara las obras del gobierno de López Obrador como seguridad nacional. ¿Por qué no le permitieron protegerlas? El criterio que tuvo la mayoría del Pleno fue que a través de este decreto se pretendía o se podía poner en riesgo la transparencia porque a través de calificar a las obras como de seguridad nacional o interés público se podía afectar la transparencia. Quienes votamos en minoría, particularmente yo, sostuve que lo que había establecido el proyecto que se aprobó eran cuestiones hipotéticas y que nunca la Corte había invalidado una ley o un decreto por cuestiones hipotéticas, pero que además no era verdad que se reservara la información, porque que una ley o un decreto califique algo de seguridad nacional o interés público no implica que no se pueda dar la información. Lo único que significa es que en el INAI se tendrá que hacer una prueba de daño. Y la prueba de daño que se hace en todos los asuntos de este tipo nos puede decir si en el caso concreto el interés público es superior que el interés de conocer la información. Yo por eso voté en ese sentido, pero desde luego que respeto la decisión mayoritaria, que además pues, es la decisión de la Corte. Se descongelaron las cuentas de banco de la cómplice más íntima de García Luna, su esposa, 30 minutos después de que él fue declarado culpable en una corte de Nueva York. Los legos nos preguntamos, ¿cómo diablos es posible esto? Esa sentencia y otras son dictadas por jueces o tribunales colegiados, en este caso Tribunal Colegiado y Circuito, no son resoluciones de la Corte, ni son sentencias donde la Corte tenga incidencia. Los jueces y las juezas son independientes, ellos dictan sus resoluciones y ellos tendrán que justificar las razones. Yo este caso no lo conozco y siempre he sido muy respetuoso para no opinar sobre asuntos que no conozco. Alguna razón habrán tenido los integrantes del tribunal colegiado, quizás se apoyaron en alguna jurisprudencia de la segunda sala de la Corte. La verdad, no conozco la sentencia y no podría opinar.
se permitió escarcelar al Chapito, a Ovidio Guzmán? Reitero, todas estas sentencias son responsabilidad de jueces, juezas, magistrados y magistradas. O sea que no dependen de la Suprema. No dependen de la Corte. Te digo la última, porque es este tipo de noticias que a los legos nos deja perplejos y decimos, es que el Poder Judicial trabaja, pero para las élites más pequeñas y más ricas de este país, no importa si son narcos, nos daña mucho la fe en la justicia. Te digo la última. Emilio Lozoya está por salir de la cárcel gracias a un dictamen de la Suprema Corte de Justicia, ¿es así? No lo sé, yo no he votado ningún tema relacionado con él, pero ahí en este tipo de asuntos también hay que ver que muchas veces son acuerdos reparatorios o alguna cuestión de este tipo que se hace entre la Fiscalía, la persona que está sometida a proceso, y a veces a los jueces solamente les toca avalar si es que estos acuerdos son conformes o no a lo que marcan las leyes. La verdad es que Arturo Saldívar en esta entrevista dice toda la verdad. Actualmente el Poder Judicial tiene una completa autonomía, lo que nunca se había visto en su historia. El presidente no se mete en temas que conciernen solo al Poder Judicial. Él mismo lo está señalando en esta entrevista. Por eso vemos decisiones que toman muchos jueces porque saben que no les va a pasar nada. Y un ejemplo de esto es cuando liberaron las cuentas de la esposa de Genaro García Luna en México, que actualmente está prófuga de la justicia. O también cuando echaron abajo el decreto que el presidente había emitido para declarar como asunto de seguridad nacional las mega obras que han caracterizado a su gobierno. Entonces, Arturo Saldívar aquí no escatima en señalar que en realidad lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia es inédito y que gozan de esta libertad que hasta cierto punto pues parece que están abusando. Y en este caso, Norma Piña, aprovechando que el presidente no emite pues o no ejerce alguna presión en su contra, pues se toma o se envalentona en contra del presidente de la República y también del Poder Legislativo. ¿Cómo se puede cambiar realmente al Poder Judicial? Bueno, pues ese poder lo tenemos todos los mexicanos, haciéndole caso al presidente con el denominado Plan C, en donde la mayoría de los mexicanos deben de darle la presidencia al partido de Morena junto con sus aliados, las diputaciones para que obtengan una mayoría calificada y de igual manera en el Senado para que tengan también esta misma mayoría y se puedan hacer las reformas constitucionales, incluida dentro de todas estas, pues una reforma al Poder Judicial, que por cierto, el presidente de la República ya mencionó que antes de terminar su periodo enviaría una iniciativa para aprobar una reforma al Poder Judicial por medio del Poder Legislativo. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen un excelente día. Saludos. Bye bye.